Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes. El día de hoy daremos inicio al día 5 del mini curso Introducción al diseño, construcción y operación de humedales construidos para el tratamiento y reutilización de aguas residuales. El tema de hoy será humedales para la reutilización de aguas residuales y estará a cargo del licenciado en biotecnología y magíster en biotecnología industrial Sean Patrick McGrahan. Él se desempeña como docente en el laboratorio de biotecnología ambiental. También él está trabajando en varios proyectos de los cuales él le va a estar mencionando sobre qué papel está desarrollando dentro de los proyectos. Así, si es que me escucha Sean, Sí, te escucho. entonces daremos inicio a lo que sería tu charla. Todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Así como estuvo mencionando el profesor Andrés, trabajo en el Laboratorio de Tecnología Ambiental, perdón, y estoy trabajando con varios equipos en proyectos de investigación. Ahora uno de los que vamos a estar arrancando justamente es el de humedales construidos y en mi trabajo de tesis se enfocó más en lo que fue justamente la reutilización de efluentes provenientes de sistemas biológicos para tratamiento de aguas residuales. Yo trabajé con una macrosfita flotante en Landolfia puntata, que al final le voy a estar mostrando un poquitito lo que fueron los resultados obtenidos del trabajo. Aparte de eso, estoy en otros proyectos acá del laboratorio, todos enfocados a lo que sería la bioremediación de suelo y agua. Bueno, voy a empezar ahora un poquito la presentación. Voy a apagar mi video. Ya me dijeron que puedo apagar por cuestiones de señal. No quiero que se llegue a cortar ni nada. Entonces, voy a estar apagando. Antes de terminar la primera etapa del curso, puedo prender nuevamente si de repente alguna pregunta o dejamos todo para el final. En 50 a una hora, o sea, 50 minutos a una hora voy a estar hablando. Vamos a hacer un pequeño corte de 5 a 10 minutos y luego volvemos para finalizar. Yo voy a estar hablando un poquitito sobre la reutilización de las aguas y cómo también se pueden implementar sistemas para realizar un pulido final de esas aguas residuales que salen de un humedal construido y que se puede llegar a obtener al realizar ese pulido final. Voy a estar hablando un poquitito de los trabajos que se vienen haciendo en otras partes, trabajos que se hacen en Medio Oriente, en Estados Unidos, trabajos que se realizan también a nivel regional y al finalizar voy a estar hablando de trabajos que se hicieron aquí en el departamento en estos últimos años realmente, 2019 y 2020. Voy a entonces apagar. Bueno, el tema de hoy es humedales para la reutilización de aguas residuales. Y para empezar un poquitito a hablar del tema, siempre me gusta empezar con el concepto que da la Sociedad Internacional de la Biotecnología Ambiental, que define a la biotecnología ambiental como la integración de la ciencia y la ingeniería para el desarrollo, uso y regulación de sistemas biológicos para la descontaminación del medio ambiente, ya sea tierra, aire o agua, y para el desarrollo de procesos amigables con el medio ambiente y tecnologías verdes y desarrollo sustentable. ¿Por qué quiero empezar con esto? Porque muchas veces se preguntan, inclusive me llegó a pasar a mí cuando estuve cursando la carrera, tipo, ¿por qué biotecnología se puede llegar a hacer esto? ¿Por qué podemos hacer aquello? Justamente como lo define la Sociedad Internacional, es justamente la integración de tanto ciencia e ingeniería. Biotecnología sabemos que es una integración de varias disciplinas, somos multidisciplinarios, entonces integramos varias ingenierías, integramos varias ciencias para poder obtener un desarrollo o poder obtener un producto final o desarrollar un proceso y en este caso, como es biotecnología ambiental, en el desarrollo de tecnologías verdes y desarrollo sostenible. Tecnologías verdes en el contexto del curso sería justamente la construcción
la puesta en marcha, el desarrollo y utilización de un humedal construido o wetland construido, y un desarrollo sostenible si es que al final el mismo puede utilizarse para obtener otra vez un producto a partir de lo último que se obtiene en el proceso o de lo último que se obtiene, por ejemplo, en lo que sería un humedal, sería el efluente que sale de él. Entonces, volver a utilizar el mismo, generar algún tipo de producto que pueda volver a reintegrarse dentro de una economía circular, por así decir. Dentro de lo que sería el desarrollo, los objetivos del desarrollo sostenible, nos encontramos en lo que sería el punto número 6, agua limpia y saneamiento, en donde debemos garantizar el saneamiento de las aguas y debemos garantizar que toda la población tenga acceso a aguas potables, tenga acceso a agua de consumo. A nivel mundial sabemos que hay varios problemas, o sea, hay problemas ambientales y problemas muy relacionados a lo que sería el acceso a agua potable. Inclusive les voy a mostrar el abastecimiento que está teniendo, por ejemplo, Egipto y cómo en los últimos, 50 años más o menos, se redujo casi al 60% el pronóstico que tienen ellos de, ¿cómo se diría? Utilización, o sea, de abastecimiento de agua y que ellos están haciendo, qué es lo que ellos van proponiendo, justamente para poder abastecerse y que no se acabe un recurso tan preciado como el agua tan pronto. Vamos a hacer un pequeño repaso. Ya se estuvo hablando en los días anteriores sobre los humedales construidos, el humedal construido superficial o humedales construidos de escorrentía subsuperficial. Superficial podrían ser aquellos donde se utilizan plantas emergentes, plantas sumergidas, flotantes o con hojas flotantes. Y aquellos de escorrentía subsuperficial tenemos justamente los humedales construidos que pueden ser de flujo horizontal y de flujo vertical. O podríamos tener de repente un sistema híbrido donde podamos utilizar y tener uno después de otro este tipo de sistemas. Dentro de los verticales tenemos los flujos descendente, ascendente y ciclos de llenado y vaciado o de fondo saturado también. Después también se estuvo hablando sobre parámetros físico-químicos que se pueden realizar in situ con un equipo multiparamétrico para poder medir pH, salinidad, temperatura, oxígeno disuelto, conductividad, que son parámetros que podemos hacer un monitoreo diario de los mismos para saber cómo se está comportando el humedal y otros parámetros físico-químicos que se pueden realizar en el laboratorio, como DO5, nitrógeno amoniacal, para determinación de nitratos, nitritos, ortofosfatos, nitrógeno total de Kendall y fósforos totales. También sobre herramientas moleculares que se utilizan para estudiar, por ejemplo, la microbiología que componen los humedales. Teníamos las técnicas de PCR, FISH, pirosecuenciación y también tenemos las ómicas para poder estudiar a fondo sobre el tipo de organismos que se encuentran en los mismos y que se encargan de realizar uno u otro proceso. Bueno, los humedales construidos acá tenemos uno que es de un sentido de flujo horizontal. Tenemos el afluente que ingresa al sistema, tenemos nuestro sistema que tiene grava, arena, tenemos nuestras macrofitas emergentes, nuestro sistema de impermeabilización y tenemos al final el efluente tratado. El efluente tratado puede de repente llegar con un porcentaje que se encuadre dentro de las normativas nacionales, los reglamentos nacionales. O sea, el agua con tales características y cargas que cumplen con la normativa nacional y que pueden ser luego ya llevados a los cursos hídricos, porque sabemos que el agua debe ser tratado, debe alcanzar los parámetros que establece, en este caso en nuestro país, el Ministerio del Ambiente, y después de eso se depositan los mismos en los cursos hídricos, arroyos, ríos, lagos. Pero esa agua residual que sale del efluente tratado puede aún tener carga, como decimos, dentro de los parámetros, excelente.
tiene. Pero otra vez nosotros podríamos utilizar ese tipo de sistemas para realizar un pulido final o utilizarlo otra vez dentro del sistema para generar biomasa de macrófitas, o también podrían utilizarse microalgas. Entonces, de repente nos preguntamos, o decimos, ah, mira qué lindo sería realizar un pulido de repente con microalgas. Tenemos tal cepa que aislamos de tal lugar cercano a una zona contaminada. Mira, podríamos obtener tales productos. Podría reutilizar, nos preguntamos también, ¿será que se puede reutilizar el efluente? Si utilizamos para generar una biomasa valorizable, una biomasa enriquecida, o si implementamos los mismos, el efluente, en tratado como para utilizar de repente en un cultivo hidropónico. Son varias preguntas que uno se hace y a partir de ello arranca su investigación o su trabajo. Le voy a hablar un poquitito sobre este trabajo que se realizó en México, de la utilización de lentejas de agua en la producción de tilapia. Ellos utilizaron diferentes tipos o diferentes géneros, especies de la subfamilia de las lemnáceas para generar biomasa enriquecida utilizando agua residual como medio nutritivo para las mismas. Existen géneros y especies de la familia Lemnaceae. Entre ellas se encuentran las Landolphia, la Lemna, que tiene otras especies, el género Spirodela, que tiene dos especies, la Wolffia y Wolffiella. Entonces tenemos una gran cantidad de especies que podríamos implementar para realizar un pulido final para generar una biomasa que pueda utilizarse en este caso para alimentar o en la producción de tilapia. Los resultados que obtuvieron ellos hicieron una comparación de repente con el consumo de nitrógeno y fósforo de algunas especies, Lemna y Spirodela, y tuvieron en cuenta las regiones, por ejemplo, de Luisiana, Italia, Estados Unidos, India, Minnesota, Florida, Bangladesh, Yemen, donde utilizaron distintas especies, Lemna jiva, Lemna minor, Lemna sp, Spirodela polyrhiza, en donde la remoción de nitrógeno era distinto dependiendo de la especie y obviamente en diferentes tiempos donde se iba estudiando. Así también la remoción diaria de nitrógeno, dependiendo de la especie, variaba. De repente entre una Lemna jiva y una Lemna sp había mucha variación y podría deberse de repente en etapas o épocas del año, porque estos son trabajos que se realizaban durante periodos largos, y de repente podría haber mayor captación en verano o podría haber mayor captación en invierno, o mayor generación de biomasa en diferentes épocas del año. También hicieron una comparación del contenido aminoácido de algunas especies de la familia Lemnaceae y de fuentes de proteína comúnmente utilizadas en la nutrición acuícola. Por ejemplo, en las diferentes aminoácidos, arginina, histidina y isoleucina, y compararon entre las distintas especies de Lemna minor, Lemna jiva y Spirodela polyrhiza, y compararon esos resultados con los de harina de pescado y harina de soja. Si pueden ver, superior de repente a lo que sería la harina de pescado y soja, en lo que respecta a arginina, en histidina muy similares, isoleucina inclusive superior nuevamente en lo que serían las lentejas de agua o lemnas, la lisina por debajo de repente de lo que se obtiene en una harina de pescado y harina de soja. Y así, hicieron una comparación, una tabla comparativa de los aminoácidos para luego comparar lo que serían el porcentaje de proteínas. Ellos también hicieron una comparación de los requerimientos de aminoácidos esenciales y niveles de algunas especies de la familia Lemnaceae en cuanto a porcentaje de proteínas. Lo mismo, había variaciones o muy pocas variaciones entre una especie y otra. Y los resultados que obtuvieron, de acuerdo al trabajo de investigación que estuvieron realizando, por ejemplo, el porcentaje de lenteja de agua en la dieta, y vieron que con Lemna minor
y con tilapias juveniles, por ejemplo, tenían un porcentaje por encima o superior a lo que se obtenía, por ejemplo, en Lemna Minor con tilapias juveniles que obtuvo, por ejemplo, el autor Shafai. Hicieron una comparación, una comparación de los diferentes autores o que obtuvo diferentes autores o implementando tilapias juveniles y crías de tilapia con diferentes tipos de lemnas y Spirodela polyrrhiza. Con el resultado que obtuvieron menor fue cuando se le daba las crías en la alimentación a base de lemna perpúsila. Luego, otra vez, la tasa de crecimiento específico de crías juveniles y de juveniles de tilapia por diferentes autores, siendo nuevamente superior en la que utilizaba Wolfia Arriza sobre Lemna minor, en Lemna perpusilla y Lemna obscura. Implementaban crías de tilapia y obtuvieron los mejores resultados en cuanto a tasa de crecimiento. Ese era primero un ejemplo de qué se puede obtener implementando, por ejemplo, macrófitas para realizar un pulido final de aguas residuales y obtener una biomasa que puede ser implementada en la cría de peces, en la piscicultura, con resultados que ya se tienen hace rato, con resultados visibles. En este trabajo se realizó en Egipto, que es justamente humedales construir la reutilización de afluentes. En Egipto existe un problema que es referente a la escasez y deterioro de la calidad del agua, debido a que las aguas residuales municipales, al igual que en muchas partes del mundo, no son tratadas o son tratadas parcialmente, específicamente en las zonas rurales. Entonces, este problema que tienen en Egipto hizo que busquen alternativas para el tratamiento de aguas residuales. Y qué mejor idea que implementar humedales construidos para los mismos y poder entonces tratar aguas, y el agua o el afluente que se obtiene a partir del humedal, volver a implementarlo en la agricultura. El problema que tienen ellos es debido a la alta tasa de crecimiento poblacional junto con la limitación de suministros de agua, que justamente causó graves problemas en cuanto a la cantidad de agua que tienen ellos. En el dato que hace rato les mencioné, hubo una reducción en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos renovables. En el año 1966, la cantidad o la disponibilidad de recursos hídricos renovables per cápita era de 2.189. En el año 1990 era de 1.035 metros cúbicos per cápita por año. En el 2015 eso se redujo a 800 metros cúbicos per cápita por año. Y el pronóstico que ellos tienen, una estimación para el año 2025, es que eso llegue a 600 metros cúbicos per cápita por año. Entonces, es un problema gravísimo para ellos la reducción, como les dije, de más del 50% de la disponibilidad de estos recursos, y más todavía que en un top que se realizó en ese año, entre el 2010 y 2015, Egipto salió entre los 10 países que tienen mayor cantidad de estrés hídrico en el mundo. O sea que la contaminación que tienen, el nivel de contaminación que existe en el país es elevadísimo, y es por eso que ellos se vieron la preocupación de empezar a implementar este tipo de sistemas con la finalidad de obtener nuevamente biomasa, agua o efluente tratado que pueda ser utilizada en agricultura. Ellos tienen establecido el grado de tratamiento que permite reutilizar esas aguas. Entonces, algunos requerimientos y limitaciones en cuanto a físico-químicos, estándares físico-químicos. Ellos
divide nuevamente lo que sería el grado de tratamiento, grado A, grado B, C y D. Y dependiendo del tipo de grado de tratamiento, el agua puede ser implementado para en regadío de hortalizas, para regadío en agricultura, para regadío de jardines, para lanzar eso a los cursos hídricos. Por ejemplo, los sólidos totales para grado A deben ser menor a 10, grado B menor a 30, grado C menor a 50 y grado D menor a 300. La turbidez para el grado A debe ser de 5 y para los distintos grados B, C y D no tenían definido. En lo que respecta a la DBO5, para grado A debe ser menor a 10, grado B menor a 30, grado C menor a 60 y grado D menor a 350. En cuanto a los coliformes, grado A debe ser de 100, grado B 1000, grado C 5000 y para el grado D indefinido. Nematodos intestinales debe ser uno para todos. Entonces, grado A, para el grupo de agricultura, están las descripciones que ellos establecieron para todo tipo de pastos, plantas y todo tipo de flores. Para grado B, otra vez tienen diferentes grupos para frutas, para cultivo de frutas, para plantas medicinales. Grado C tiene otra una división mucho más amplia, por ejemplo, para rosas y flores, para árboles, para otro tipo de fibras, para forraje, para plantas ornamentales. Y grado D ya tiene otro tipo de, digamos, otro tipo de mercado, otro tipo de plantas con las que se puede regar con esas aguas. Por ejemplo, para cultivos que estén destinados a la producción de biodiesel o energías renovables, para soja, jojoba, para alimentos que no estén destinados principalmente al consumo humano. El agua puede tener esas características que ellos establecieron en cuanto a turbidez, DBO5, coliformes fecales y nematodos. Otro trabajo que realizaron en China es donde estudiaron el potencial en cuanto a la utilización de lentejas de agua en la conversión de los nutrientes que contiene el agua residual a una biomasa valuable. Es un trabajo que realizaron a escala piloto en donde compararon las lentejas de agua junto con el jacinto de agua que sería en la Ecornia o en nuestro país que conocemos esa planta como el aguapé. Ellos compararon el crecimiento durante todo un año, en donde vieron que el crecimiento máximo se daba, por ejemplo, en verano, y el crecimiento mayor se daba por la lenteja de agua. Mucho menor era el crecimiento que se daba por el jacinto de agua, la ecornia, y mucho menor era el crecimiento o la biomasa obtenida de la lenteja de agua o de las lemnas en comparación al jacinto. Casi siempre el jacinto de agua o la córnea era el que tenía mayor crecimiento durante el año, excepto en primavera en donde en las lemnas crecían un poco más o la biomasa obtenida en esa época, en esa temporada, era un poco más en comparación a la córnea. Entonces ellos compararon en cuanto a componentes como proteína cruda, aminoácidos totales, fósforo, carbón, flavonoides, celulosa y lignina. Por ejemplo, en lo que respecta a proteína cruda, era mucho mayor el porcentaje que se obtenía a partir de la lenteja de agua versus el jacinto de agua. El jacinto de agua tenía menor porcentaje de proteína cruda. En invierno 36 correspondía a lemnas, 16.45 a la córnea. En primavera lo mismo, 34.20, 18 a córnea. En verano 31% a lemnas, 16.85 a córnea.
y en otoño igual. O sea, un promedio anual era superior la cantidad de proteínas que se obtenía eh, implementando las lemnas en comparación al jacinto de agua o de córnea. Así también el aminoácidos totales, en cuanto al porcentaje de fósforo, también era elevado en las lemnas. Carbón era muy similar entre ambas plantas, pero digamos, uno de los componentes que más llamó la atención era justamente el de flavonoides, porque los mismos son unos componentes funcionales e importantes en muchas preparaciones a base de hierbas y que tienen uso medicinal. Entonces, con estos resultados que obtuvieron, ellos concluyen de que implementar las lemnas o que las lemnas obtenidas o la biomasa de lemnas tiene importancia medicinal que puede ser estudiada a futuro. El contenido de celulosa y lignina de repente en el jacinto de agua también era por debajo, era superior, disculpen, a lo que se obtenía con las lemnas, a lo que se obtenía con lemnas. En general o en conclusión, la biomasa, como vimos en el gráfico anterior, la biomasa era mucho mayor en la córnea, pero mucho menor en comparación a lo que se obtenía con las lemnas. Pero al realizar el estudio de componentes, se ve que las lemnas son las que se pueden utilizar para alimentación animal y con miras al estudio para la producción de medicinas o medicamentos, debido al porcentaje de flavonoides que presentan las lemnas versus los jacintos de agua. Otro trabajo que realizaron en China era el uso de la Landocha puntata como un sustrato de fermentación en la producción de alcoholes superiores y biocombustibles. Ellos trabajaron con diferentes organismos, inclusive mutaron cepas de Saccharomyces, y los resultados que se obtienen aquí son los resultados que obtuvieron entre las Saccharomyces cerevisiae sin mutar y todas las mutaciones que realizaron. Ellos trabajaron con diferentes regiones y mutaciones que no veía ahora digamos, mostrar ahora, sino que mencionar nada más que se realizaron mutaciones y que probaron la producción de etanol a partir de los hidrolizados ácidos que obtenían de la lenteja de agua, utilizando los mutantes de Saccharomyces y las Saccharomyces no mutadas. Los porcentajes eran muy elevados, tanto de etanol, no tanto así de isopentanol, en donde uno de los mutantes fue el único que tuvo un rendimiento muy elevado. También estudiaron el efecto del pretratamiento de la lenteja de agua sobre la producción de alcoholes superiores y realizaron una comparación junto con el maíz y las casasvas, en donde la Landolfa puntata tenía rendimientos similares a los mismos en cuanto a la producción de butanol mediado por Clostridium acetobutylicum. El butanol era muy similar entre la Landolfia, el maíz, la acetona igual, era muy similar entre los tres. Etanol sí estuvo poco por debajo. La cantidad de solventes totales muy similar también. La cantidad de butanol sobre el total de solventes, un rendimiento un poco más elevado fue el que se tuvo con la Landolfia puntata. Entonces estudiaron unos cambios en cuanto a los indicadores de fermentación y este gráfico, o en esta línea donde se ven los puntos cuadrados seguidos, corresponde a la producción total de butanol que obtuvieron en un tiempo de 70 horas, en donde la producción de butanol llegó a ser por encima del cerca del 12.5, y también se ve el consumo de los azúcares residuales, la variación también de pH que hubo en el medio, la formación también de solventes totales
y la producción o la baja producción de etanol y de acetona. Otro trabajo que realizaron en Egipto también era justamente la utilización de las lentejas de agua como para remover los nutrientes de aguas residuales provenientes de la agricultura y la producción de una alimentación alternativa para uso animal. Los resultados que ellos obtuvieron, principalmente esto que es aquí, que sería el contenido de proteínas, tuvieron un mínimo de 24.2 y un máximo de 33.7, un promedio general de 28.1 en cuanto a porcentaje o contenido de proteínas que contenían las lemnas que eran utilizadas para tratar esas aguas con un tiempo de retención hidráulica de 10 días. El contenido de fósforo era de un mínimo de 0.59, un máximo de 0.99 con un promedio de 0.86. Resultados muy similares que reportan varios autores, principalmente en lo que respecta a contenido de proteína o proteína cruda. Otra utilidad que se le puede dar a las lentejas de agua es utilizar las mismas para la producción de biogás. Entonces, este trabajo fue un trabajo en donde se hizo un pretratamiento a la biomasa obtenida a partir del tratamiento de aguas residuales. Esto sí implementaron las lentejas de agua como o sea, tuvieron contacto ya directo con el agua residual previo a un tratamiento anaerobio que tuvo el agua al ingresar al sistema. Ellos realizaron un ensayo de potencial de bioquímico de metano, donde estudiaron el porcentaje de metano que se producía utilizando la biomasa hidrolizada o biomasa tratada. Aparte de obtener buenos resultados en lo que sería la remoción de los nutrientes, también obtuvieron buenos resultados en la generación del biogás, que era el producto de interés en este trabajo. Justamente la producción de biogás de muestras no tratadas y muestras tratadas de biomasa. Ellos trabajaron con muestras no tratadas, que son estas del punto negro, muestras tratadas de forma alcalina, que son estas con líneas suspensivas y círculos, en pretratamiento en seco, que fue el que tuvo el mejor rendimiento, y la fermentación, un pretratamiento fermentativo que también tuvo un rendimiento bajo en un periodo total de 25 días. Los resultados los resultados o mejores resultados que obtuvieron fue justamente con la biomasa tratada o biomasa que fue previamente secada. Ellos hicieron un secado, vamos a decirle, natural, en secado bajo sol, 35 grados. Entonces ellos concluyeron de que el trabajo justamente para tratar aguas residuales urbanas y para generación de un producto de interés, en este caso el biogás, era muy efectiva debido al gasto energético muy bajo que se tenía durante todo el proceso. El sistema estaba compuesta por un sistema, como les mencioné, anaerobio. El agua ingresaba a unas lagunas, donde se tenía dos lagunas de lemnas, y la biomasa se iba retirando y el agua se iba tratando a la par. Entonces, tenés un servicio que es justamente el tratamiento de las aguas residuales o un pulido de aguas residuales de manera a reducir al mínimo el contenido de nutrientes. Generas una biomasa que podés utilizar para la producción a través de un producto que en este caso es el biogás. Entonces estuvimos viendo ya ejemplos de implementación de lentejas de agua para alimentación animal utilizando o tratando aguas residuales.
para producción de biocombustibles, también tratando aguas residuales y producción de biogás. Son tres bioproductos que se pueden obtener, productos de interés que se pueden obtener realizando un pulido final de manera a disminuir al máximo la carga de nutrientes que puedan tener las aguas residuales previamente tratadas en un sistema biológico. Otro tipo de organismos que se pueden utilizar para tratar o para realizar, mejor dicho, un pulido de las aguas residuales son las microalgas. Microalgas tenemos muchísimos géneros, tenemos muchísimas especies y muchas de ellas crecen en sistemas o en aguas contaminadas. O sea que tenemos ya en la naturaleza microalgas que ya tienen una condición establecida, que en este caso están acondicionadas ya a un estrés ambiental. Entonces, qué genial sería de repente tomar esas microalgas, trabajar con esas microalgas para realizar un pulido final de las aguas que podrían provenir de los humedales construidos y obtener una biomasa valorizable, una biomasa que nos genere nuevamente un subproducto. Los sistemas basados en algas, entonces, en la actualidad, solo representan una pequeña fracción de los sistemas de tratamientos terciarios en uso. Ofrecen una solución potencial con un bajo consumo energético para la recuperación de nutrientes con una variedad de posibilidades en la producción de otros productos que van asociados con un valor añadido. Entonces, algunos trabajos que estuvieron realizando, por ejemplo, en Estados Unidos, aguas residuales tratadas con microalga Auxinoclorella prototecoides con una concentración de aguas residuales para la remoción de nutrientes de forma simultánea y la generación de productos y la generación de la producción energética. Ellos compararon los resultados obtenidos con esta auxenoclorela en cuanto a la productividad de biomasa de miligramos por litro por día, porcentaje de lípidos y porcentaje o productividad de lípidos en comparación a otros estudios realizados ya con otras especies de microalgas. Por ejemplo, en un efluente secundario, implementando Cnidesmus, se obtuvo una biomasa productiva de 9.2 miligramos litros por día y una concentración de lípidos o contenido lipídico de 31 a 30 de un tratamiento primario utilizando un mix o un cultivo con varias especies como clorela, micratidium, actinastrum, en donde reportaron contenidos lipídicos de 9 y productividad lipídica de 24.4 miligramos por litro por día. En cuanto a contenido lipídico, era el contenido lipídico de la biomasa seca. Tratamiento después de digestiones con una productividad biomasa de 51.8 y los resultados que ellos obtuvieron implementando esta especie fue elevada en algunos casos y muy similares a los obtenidos por otros autores. En cuanto a la biomasa, a la productividad de biomasa, era de 268.8, muy superior a los obtenidos ya, por ejemplo, por otros autores, implementando agua residual sintética, donde tuvieron una productividad de 126.5, el contenido lipídico de biomasa seca de 12.8 y en productividad lipídica de 16.2. El resultado que obtuvieron con este estudio fue fantástico porque lo que importa justamente es la cantidad o el porcentaje lipídico que puedan tener las microalgas para que las mismas puedan ser implementadas o puedan ser utilizadas en la producción, por ejemplo, de biocombustibles. En la producción de biocombustibles, en los estudios que se realizan justamente
implementando algas, eso lo que más interesa, lo que más importa, la producción de lípidos para que la misma luego pueda ser tratada, diferentes tipos de tratamientos para utilizar la misma en cuanto para la producción de biocombustibles, biodiesel o bioetanol. También hicieron otro trabajo en la caracterización de la microalga clorela ACP en elevadas concentraciones de aguas residuales para remoción de nutrientes y producción también de biocombustibles o biodiesel. También remediación de aguas residuales utilizando crecimiento algal para la obtención de biomasa y producción también de biocombustibles. La mayoría de los trabajos donde se implementan algas para crecimiento en aguas residuales justamente está enfocado a la producción o obtención de biocombustibles debido a que se están buscando alternativas para reemplazar los combustibles fósiles. Entonces se van trabajando con aguas residuales, ya que en las aguas residuales tienen un contenido importante de nutrientes que utilizan las algas para crecer, y como las mismas no van a ser destinadas a alimentación, entonces qué mejor idea que utilizar las aguas residuales, que tienen lo que le encantan las algas, para poder crecer y poder desarrollar las mismas y luego destinarlas a la generación de bioproductos. Entonces, nosotros podemos tener diferentes fuentes de aguas residuales, domésticas, industriales, agrícolas, de tratamientos agrícolas. Todas ellas pueden ser tratadas en humedales construidos. Ya habían visto en los parámetros que tienen en cuenta de repente para trabajar con los humedales construidos, para tratar aguas residuales en humedales construidos. Y los humedales construidos pueden tratar todo tipo de agua residual, siempre y cuando la configuración esté, digamos, esté bien configurada, la configuración esté bien para cierto tipo de aguas residuales. De repente vos desarrollaste, construiste un humedal para tratar aguas, vamos a decir, aguas de lavado, qué sé yo, de cocina, de lavar ropa. No tuviste en cuenta vos que querés tratar aguas provenientes de baños o aguas residuales provenientes de los baños. Entonces, la carga orgánica que vas a tener si es que, digamos, anexas luego esas aguas residuales, va a ser elevada y tu sistema no va a estar funcionando. Entonces, siempre hay que trabajar teniendo en cuenta un mínimo y un máximo, y trabajar con el máximo siempre que pueda llegar a tener en cuanto a cargas de aguas residuales. Entonces, tenemos nuestras aguas residuales, tratamos en los humedales, y tenemos nutrientes inorgánicos que luego, al salir del humedal, como les mencioné hace rato, podemos seguir teniendo nosotros o podemos seguir teniendo nutrientes en el agua, pero esos nutrientes ya están dentro de los parámetros establecidos en el país. Entonces, bien, tu agua residual ya puede, o tu efluente tratado ya puede ser lanzado a los cursos hídricos, pero mirando desde una perspectiva de generación de productos y seguir disminuyendo esa carga orgánica, nosotros podemos realizar un tratamiento, por ejemplo, con microalgas, o realizar un pulido final de ese efluente tratado. Lo bueno de este tipo de sistema es que utiliza en luz natural, pueden realizarse este tipo de cultivos a cielo abierto, y también la captación de dióxido de carbono que tienen las algas es muy importante, porque también si sabemos o si algunos recuerdan, entre 50 y 60% es el porcentaje de producción de oxígeno, por ejemplo, que tienen las algas. Entonces, tratamos aguas residuales de diferentes fuentes, utilizamos luz solar, disminuimos los gases de efecto invernadero y obtenemos una biomasa que pueda ser destinada a la producción de biodiesel, producción de biocombustibles, en el caso de que el contenido lipídico de los mismos sean
elevados. Si no es elevado, bueno, vemos otro bioproducto que podamos obtener. Carbohidratos, alimentación animal, porque también se utiliza mucho para alimentación animal, alimentación de peces, polímeros, nutrición, también cosméticos, porque también se utilizan algas para cosméticos, inclusive como aditivos para consumo humano en cuanto a aceites. Pero eso siempre va a depender de los estándares y de los parámetros que se establezcan para la reutilización primero del agua residual y luego los análisis que se realicen en post tratamiento. Entonces, al igual que con las lemnas o lentejas de agua, tenemos un tratamiento de aguas residuales o un pulido final de aguas residuales y tenemos agua tratada y también obtenemos un producto de interés. Yo creo que ahora podemos finalizar esta primera parte para luego hablar de las experiencias en los trabajos que se realizaron acá en el laboratorio, en el grupo aquí en el departamento, para estar hablando más después de eso. Entonces, esta primera parte fue un contexto, vamos a decir, mundial de los que se viene haciendo, porque son datos que obtuve desde el 2012, ya trabajos que se vienen haciendo tanto con lentejas de agua, así como también con eh, microalgas, ambos para realizar un pulido final de aguas residuales y generación y obtención de productos valorizados, que pueden ser en ambos casos biocombustibles, en ambos casos alimentación animal, en el caso de las lentejas de agua, de repente para producción de biogás, o en el caso de los dos también para biofertilizantes, en el caso solo de las algas para generación y obtención de cosméticos o aditivos para alimentación. Entonces podemos tener una pausa de 5 a 10 minutos, podemos volver en 8 minutos, que mi reloj sería ya las 2 de la tarde, hora paraguaya, y continuamos entonces con las experiencias que obtuvimos aquí con los trabajos desarrollados en el departamento.
Bueno, en mi teléfono ya son las 2. Ya vamos a continuar un poquitito. Antes de continuar, quiero otra vez hablar un poquitito sobre algunos trabajos que se vienen realizando implementando microalgas, porque en serio es algo muy interesante. Se me está escuchando, ¿verdad? Sí, se te escucha, Joan. Ok, ok. Pensé que no se estaba escuchando. Sobre algunos trabajos que se vienen realizando, que justamente la otra vez me tocó participar de unas conferencias también en donde utilizan algas para realizar también tratamientos pulidos de aguas residuales. Y es muy interesante todo el enfoque que le van dando a la utilización de las mismas, porque aparte de generar lo que ya dije, biocombustibles, que es lo que más se está buscando y lo que más se está trabajando, también producen como biopolímeros, vamos a decirle lo que sería el cartucho o los hilos que se utilizan, por ejemplo, para realizar impresiones en 3D. Entonces es otro enfoque que no conocía, que yo no tenía conocimiento en cuanto a la reutilización de aguas residuales o utilización de aguas tratadas implementando microalgas para la producción otra vez de biopolímeros y utilizar los mismos para impresión en 3D, que es algo buenísimo y que se viene ya estudiando y se vienen ya realizando los mismos con buenísimos resultados. Bueno, ahora voy a hablar un poquitito sobre las experiencias con el grupo de biotecnología ambiental. En el departamento ya se viene trabajando, creo, no quiero fallar en tiempos, pero creo que es 2015, en donde se trabajó con el primer humedal, junto con una empresa que se encarga justamente de tratar aguas residuales. Se realizó el primer humedal, se trabajó con un humedal a escala piloto para tratar aguas residuales municipales. Con muy buenos resultados, el trabajo fue un convenio entre la facultad, la FACEN, y también la ESAP, en donde estuvieron trabajando Giselle Duré y también el profesor Tomás, junto con otros grupos de chicos, estudiantes también de la carrera de biotecnología, que fueron parte también del equipo ahí que estuvo trabajando. El año pasado realizó su defensa el licenciado Guido Troche, en donde construyó un humedal y el enfoque de su trabajo estaba en la reutilización del efluente tratado en el humedal para utilizar los mismos en cultivos hidropónicos. El título del trabajo era nitrificación de compuestos nitrogenados de aguas residuales mediante un humedal construido de flujo subsuperficial y vertical y reutilización del efluente provenientes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. El trabajo durante todo el trabajo, que fueron más de 6 meses, si mal no recuerdo, se monitoreaba la disminución de nitrógeno total, nitrógeno amoniacal, fósforo, DBO5, DQO, si mal no recuerdo, todos los parámetros que normalmente se manejan y que se estudian eh, para el buen funcionamiento o controlar el buen funcionamiento del humedal construido. Pero aparte de eso, se realizaban otros análisis microbiológicos para analizar el agua tratada e implementar las mismas en cultivos hidropónicos para utilizar los mismos en cultivos de lactuca sativa, que son las lechugas, comúnmente conocidas lechugas. Entonces, uno de los análisis que realizaron era el de coliformes fecales. Los coliformes fecales en la entrada del humedal, o sea, el agua cruda, no tratada, estaba por encima de los 400.000 en UFC por ml, elevadísimo, pero a la salida el mismo se encontraba por debajo de los 50.000 unidades formadoras de colonias por ml.
El gráfico corresponde a un gráfico de barra de error con los valores de coliformes en la entrada y en la salida de humedales. Una remoción elevadísima, en cerca, o sea, creo que más del 90-80%, muy elevado, un muy buen rendimiento del humedal en lo que corresponde a coliformes fecales. Como les digo, yo voy a enfocar más a lo que fueron los resultados microbiológicos y los resultados en lo que sería ya la morfología de las plantas que se utilizaron en el cultivo. Este gráfico corresponde a una barra de error de la longitud de medida inicialmente de los ejemplares, que sería la parte aérea. Ah, me faltó mencionar algo. Se hicieron 3 tratamientos o 3 ensayos en donde se utilizó un medio de cultivo que corresponde en la barra celeste titulada MC. Se realizó también otro tratamiento en donde se implementó partes iguales del efluente tratado más el medio de cultivo, y otro tratamiento en donde se implementó solamente el efluente tratado. Los datos iniciales corresponden a las plantas, porque las plantas se trajeron pequeñas y las mismas fueron después pasadas a los humedales, al sistema de hidropónico. Por eso hay un dato inicial en cuanto a la longitud de las medidas de los ejemplares y el final, ¿verdad? Todo en promedio. Entonces se obtuvieron resultados o mejores resultados, por así decir, en donde se implementaron solamente el medio de cultivo, pero no es de despreciar tampoco los resultados obtenidos al implementarse efluente, debido a que el mismo tenía un rendimiento superior, o con lo que respecta a la longitud de la parte aérea, ¿verdad? Era superior a la mezcla de medio de cultivo y efluente. Porque de repente uno se asusta y tipo espera que el que es solamente el efluente tenga un menor rendimiento, o al tener un rendimiento, en este caso de la longitud por debajo de 10 centímetros, uno espera que capaz el efluente solo sea menor, pero no. Tuvo un muy buen rendimiento en cuanto a la longitud de la parte aérea, por encima de 10, 11 punto tanto, y el medio cultivo solo 14 punto tanto. No hay mucha diferencia, no son resultados eh, que puedan despreciarse, porque son muy buenos resultados al implementar el efluente tratado nada más. Luego se midió también la longitud de la raíz, y de igual forma el que tuvo menor longitud era justamente en el cual se implementó tanto el medio de cultivo con el efluente. Se tuvo un rendimiento mayor en lo que sería medio de cultivo nada más, que es lo que se esperaba de repente, y un muy buen rendimiento también en donde se implementó efluentes. En cuanto al peso fresco de los mismos, de igual forma, el que tuvo menor rendimiento fue el donde se implementó el medio cultivo junto con el efluente, un rendimiento mayor en medio cultivo y un rendimiento muy bueno también con el efluente. Esto corresponde a las medidas de los pesos frescos de los ejemplares. Se quitaban los ejemplares, todo se dejaba al mismo tiempo de donde se escurría el agua, y luego eso se iba a pesar, y luego se realizó el peso seco de los mismos. El inicial, el medio cultivo más el efluente, y el efluente solo. Tener muy buenos resultados también. Con el trabajo se concluyó que para la reutilización del efluente en el sistema hidropónico se procedió a filtrar las muestras. A la salida al humedal, las aguas eran colectadas, tenía una zona para poder colectar las muestras o el agua a la salida del humedal, y de eso se filtraba luego para poder utilizar. No hubo proliferación para coliformes fecales en los análisis desarrollados para el control tanto del tratamiento 2 como en el tratamiento 3. Recordemos que el tratamiento 2 era tratamiento donde
se implementó medio de cultivo y también se implementó efluente. Y el 3 corresponde a solamente efluente, a modo de cumplir con la resolución número 222/2 del Ministerio del Ambiente en el artículo 4, que unifica un valor permisible del efluente hasta 4000 UFC por ml. O sea que el agua previa filtrado que se puede dar, entonces fue implementado en el humedal, se trabajó con el mismo y con realizar ese pretratamiento del agua, entonces ya cumplía con lo establecido por el Ministerio del Ambiente en la resolución número 222 del artículo 4 para los valores permisibles de efluente que corresponde hasta 4000 unidades formadoras de colonia por cada 100 ml. Bueno, este es otro de los trabajos entonces que se realizó en donde se implementó un humedal construido y se utilizó el efluente tratado, pero para cultivos hidropónicos de la tuca sativa o lechuga, en donde los resultados fueron muy buenos y en donde los mismos encajan con el cumplimiento, con lo que sería la normativa del Ministerio del Ambiente en su artículo 4. Aparte de este trabajo, también el trabajo que se realizó justamente fue un pulido con macrófitas flotantes, específicamente con Landolfia puntata, que fue mi trabajo final de tesis de maestría, en donde yo utilicé las especies Landolfia puntata para realizar un pulido final de dos fuentes, de dos tipos de agua, y en donde analicé el rendimiento en cuanto a remoción de nutrientes y también la generación de biomasa valorizada. El trabajo tuvo como objetivo general el de evaluar la aplicabilidad en el uso de este tipo de macrófitas, que son las Landolfia puntata, en el tratamiento complementario de efluentes, con mira primeramente a la eliminación de nutrientes y la posterior recuperación de una biomasa valorizable, una biomasa enriquecida. En el trabajo tocó en aislar e identificar la especie con la que iba a estar trabajando, determinar también la tasa de crecimiento de las mismas en condiciones laboratoriales, determinar la tasa de absorción de nutrientes por medio de las lebnas y cuantificar el porcentaje de proteínas y lípidos totales de la biomasa que se obtuvo en diferentes medios de cultivo, porque yo utilicé un medio de cultivo sintético de manera a poder estudiar el rendimiento de la misma, conocer cómo crecía en condiciones laboratoriales, qué temperatura, luz, fotoperiodo completo. Luego utilicé un efluente tratado biodiscos y un efluente tratado en humedales construidos justamente del humedal del proyecto del licenciado Troche. Entonces se trabajó con Landolfia puntata, son unas macrófitas flotantes, son hojas pequeñas de las macrófitas, yo les digamos, de las macrófitas flotantes son las más pequeñas y son para mí las inferiores en comparación a las demás, que son muy utilizadas también en el tratamiento de aguas. Uno de los ejemplos que hace rato mencioné justamente era en donde comparaban los porcentajes de proteína y lípidos entre la lenteja de agua y la córnea. En otras especies que se utilizan para tratamiento y producción de alimentación, por ejemplo, son la sola, también las wolfias, y para tratamiento de aguas, casi todas las macrófitas flotantes. Entonces, el título del trabajo fue evaluar el uso de la Landolfia puntata en el pulido de efluentes de sistemas de tratamiento biológico con el fin de eliminar nutrientes y mejorar la biomasa obtenida post cosecha. Este es un pequeño resumen de los gráficos obtenidos en relación a la remoción de nutrientes de nitrógeno amoniacal del medio de cultivo sintético, el nitrógeno amoniacal de un efluente tratado en humedal construido
y nitrógeno amoniacal de efluentes tratados en humedales construidos. También se analizaron otros fosfatos en los tres sistemas. El trabajo previo fue justamente este en donde trabajé con un medio de cultivo sintético, en donde yo establecí la concentración máxima de partida y también se estableció los días de trabajo. Como se trabajó a escala mesocosmos en laboratorio con luz artificial, en temperatura también, temperatura ambiente controlada y con un volumen o sea, con una cantidad de biomasa también ya establecida, se estableció esos días de trabajo justamente por el tiempo en que llevaba ya a las macrófitas comenzar a morir, comenzar la senescencia. Por eso se establecieron estos días de trabajo. Aclaro todo como para que se entienda el porqué de cada paso o de cada decisión que se tomó. Entonces, al trabajar con un medio de cultivo sintético, al inicio, yo tenía un tratamiento, un control y un tratamiento. Un control que consistía en los mesocosmos, en los reactores, fotobioreactores, solamente con el medio de cultivo que iba siendo analizado diariamente junto con los tratamientos en donde tenía el mismo volumen de medio de cultivo y tenía 8 gramos de biomasa fresca que se colocaba una vez iniciado el ensayo. A los 4 días, en lo que respecta al medio de cultivo, la disminución del nutriente en el control fue muy leve, de 25.1 aproximadamente en promedio, llegó a 23.8 a 24.2 aproximadamente, pero sí hubo una disminución del mismo a los 4 días en relación a la cantidad inicial o los miligramos iniciales. Disminuyó hasta cerca de 14 miligramos por litro de nitrógeno amoniacal. Hubo una absorción. En comparación a los reportes, el porcentaje no es tan elevado, pero eso es debido a las condiciones laboratoriales establecidas para el trabajo. Y algunos van a decir, ¿por qué trabajaste 4 días nomás, siendo que hay reportes donde se trabajan más? Sí, hay reportes donde se trabajan mucho más, reportes en donde se trabajan inclusive semanas, meses, pero se trabajan en condiciones ambientales y en volúmenes mayores. Aquí era un volumen muy reducido debido a que era un estudio para conocer justamente la dinámica de la planta y luego analizar esa biomasa. El trabajo era creo que es uno de los primeros a nivel nacional en lo que respecta a trabajar con esa planta en específica, con esa macrófita en específico, enfocado a eso, al tratamiento de agua. Hay muchísimos trabajos en Brasil. El grupo de trabajo del profesor Ceserino Catiane, con ellos está Rodrigo Modano, que es uno de los referentes que trabaja con este tipo de sistemas biológicos, en este tipo de macrófitas, y tiene trabajos con muchísimos tipos de aguas residuales inclusive. Pero bueno, volviendo al tema, eh, también trabajé con de tratados de un biodisco, que trabajé con agua residual sintética, con también concentraciones elevadas de nitrógeno amoniacal y ortofosfato. Y finalmente trabajé con un efluente tratado de humedales construidos, que a la salida del mismo tenía una concentración de aproximadamente 10.1 en promedio de nitrógeno amoniacal. También tenía una cantidad importante de nitrito y nitrato. Pero el trabajo en sí estaba enfocado a la disminución de nitrógeno amoniacal principalmente, que en promedio llegó de 10.1 a un promedio final de 3.8 aproximadamente miligramos por litro. Una remoción importante por encima del 70%, que es justamente lo reportado por muchos autores, por encima del 70%, es lo que se da esa remoción de
nutrientes o principalmente nitrógeno amoniacal. Y en ortofosfato, o el trabajo con ortofosfato, también trabajé, como mencioné, el medio cultivo sintético, el efluente tratado en biodiscos y el efluente tratado en humedales construidos. Lo curioso de este trabajo o de esta etapa inicial era que el ortofosfato en vez de aumentar disminuía un poco, en vez de disminuir, perdón, aumentaba y terminaba con un valor superior a lo registrado ¿cómo sería? En la parte inicial. Pero al realizar el trabajo tanto con efluentes tratados de biodiscos y de humedales construidos, esa concentración disminuyó bastante por encima del 85% a 90% en algunos, en valores muy similares a los reportados por varios autores en lo que respecta a la remoción o disminución del ortofosfato mediado por Landolfia punctata. Entonces, a partir de estos resultados, se procedió a analizar la biomasa obtenida y se analizó la biomasa sin ningún tipo de tratamiento, la biomasa en donde se implementó el medio de cultivo CIS, la biomasa en donde se implementó el efluente tratado de humedales construidos y el efluente tratado en biodiscos. Para realizar el análisis de proteínas totales, se desarrolló un método de Kendall modificado en donde se utilizó óxido de mercurio y otros catalizadores para realizar la digestión de la muestra y luego se hizo una valorización por otro método del distinto al de Kendall para obtener la cantidad de nitrógeno total y a partir de ellos obtener el porcentaje de proteínas totales. El porcentaje o el rendimiento, el mejor rendimiento que se obtuvo fue en donde se implementaron, donde se implementó el efluente de humedales construidos, el efluente tratado en humedales construidos, que estaba en 35.2% de proteína cruda, proteínas totales, que encaja perfectamente con lo reportado por varios autores y que inclusive mencionan que se puede obtener desde un 16 por ciento hasta un 41%, que es el porcentaje máximo que se obtuvo hasta el momento de proteínas totales en macrófitas flotantes, específicamente de la subfamilia de las lemnáceas. Las lemnas, la landolfia, las espirodelas, wolfia y wolfiela. Entonces, el reporte, o el porcentaje, perdón, que se obtuvo mayor fue en donde se implementaron efluentes de humedales construidos, y esto pudo deberse a la captación también que pudo haber de las plantas de los distintos tipos de nitrógeno que está compuesto el humedal construido. Un porcentaje también muy bueno que se obtuvo de proteínas totales fue en donde se implementó el efluente tratado en biodiscos, un 29.2% muy bueno. Digamos, el porcentaje de proteína de la muestra sin ningún tipo de tratamiento de nuestra muestra de lentejas de aguas o lemnas que tenemos en stock siempre en el invernáculo fue de 18%, y en donde se implementó el medio cultivo fue de 20.2%, muy similares. Esto debió ser justamente a que son medios de cultivo con los que se van manteniendo en stock, vamos manteniendo con concentración de NPK, con fertilizantes. El medio CIS, al ser un medio de cultivo, de repente no generó mucha variación, no provocó mucha variación para que haya un aumento significativo en cuanto al tenor proteico. Pero sí, una vez que se implementaron efluentes tratados, ese porcentaje se elevó bastante.
hasta 35.2 en efluentes que se utilizaron de humedales construidos y 29.2 en donde se implementaron efluentes tratados en biodiscos. Aparte de las proteínas totales, se analizó también el porcentaje lipídico, pero con estos resultados de proteínas totales, se ve que sí son muy buenas en cuanto a tenor proteico y que sí podrían ser las mismas introducidas en una economía circular para la alimentación de peces o alimentación de aves, porque las mismas se pueden tratar nuevamente en moler o cosas así para ser implementadas entonces dentro de la producción. Entonces, se realizó también la valorización de la biomasa, principalmente, o sea, después de proteínas se analizaron los lípidos de todas las muestras de efluentes tratados de biodiscos, efluentes tratados de humedales construidos, la biomasa que se generó implementando medio de cultivo CIS y la biomasa sin tratar. Entonces, el porcentaje de lípidos que obtuvimos con efluentes provenientes de sistemas de biodiscos fue el de mayor porcentaje, 9.8. Muy cercano fue el que obtuvimos con efluentes provenientes de wetland construidos y realmente muy cercanos unos valores de otros, o sea, muy poca la diferencia entre unos y otros. En donde se implementó medio de cultivo fue de 7.8 y el peso seco inicial sin ningún tipo de tratamiento, solamente con el medio que se mantiene en el invernáculo, fue de 5% de lípidos totales. Con estos resultados, tanto de proteínas totales como de lípidos totales, en estas condiciones en las que se estuvo trabajando, la conclusión es que justamente las lentejas de agua que se utilizan para pulir efluentes tratados en sistemas biológicos pueden ser implementados como alimentación animal. Específicamente que se obtuvo por humedales construidos o lo que se implementó de efluentes tratados en humedales construidos es muy bueno. Un porcentaje elevado que en serio de repente no esperaba tener un resultado como esos. Pero esos son debidos obviamente a diferentes fuentes de nitrógeno que pueda haber en el agua. Entonces, a partir de la raíz y también de los organismos que puedan estar en la rizósfera de las mismas, entonces se captó mayor cantidad de nitrógeno para poder generar ese tipo de biomasa con un tenor proteico muy elevado, o sea, como digo, muy valorizado. En cuanto a los lípidos, porcentaje de lípidos, los mismos, o sea, la biomasa generada de repente no puede ser destinada de repente a la producción de biocombustibles debido a los porcentajes muy bajos, al rendimiento muy bajo en cuanto a lípidos. Pero esto se contrarresta con la elevada tasa de crecimiento que tienen este tipo de lentejas o las lentejas de agua, porque al tener una tasa de crecimiento muy elevada, o sea, un crecimiento bueno en corto tiempo, también se tiene mayor cantidad de biomasa y al tener biomasa tan rápido, entonces ese porcentaje lipídico de repente podría no ser bueno, pero sí se contrarresta con el rápido crecimiento de las lentejas y de repente podrían estudiarse las mismas para utilizarse como fuente, como materia prima para obtención de biocombustibles. Las muestras son tratadas, las muestras son hidrolizadas y los azúcares que se obtienen de los mismos pueden utilizarse para fermentación y producción de biocombustibles, como el ejemplo que les mostré hace rato. Se implementan Saccharomyces, se implementan otro tipo de organismos, E. coli. En el trabajo que hace rato mencioné también se utilizó E. coli
en donde se introdujo una región proveniente de Saccharomyces para utilizarlo en fermentación para generación de biocombustibles. Entonces, la conclusión del trabajo es que teniendo en cuenta la eliminación de nutrientes y aumento de biomasa, varía de acuerdo a las condiciones físico-químicas del efluente, la especie implementada, así como en las condiciones operacionales, se podría decir que la misma es eficiente para el tratamiento. El tratamiento pudo ser mayor con un sistema operando de manera continua o con un sistema de mayor área superficial. Y se podría también concluir que los tratamientos donde se utilizaron afluentes de sistemas biológicos para tratamiento de aguas residuales tuvieron un resultado óptimo en cuanto a la remoción de nutrientes, porque se obtuvo por encima del 75-80% la remoción de ortofosfato y por encima del 50% para la remoción de nitrógeno amoniacal. Entonces, al tener ese tipo de porcentaje de remoción, entonces generamos una biomasa que tiene un alto valor energético, pudiendo ser destinado a los mismos para consumo animal o utilización como materia prima para producción de biocombustibles, debido a la tasa de crecimiento elevado que tienen los mismos. Entonces, como hace rato mencioné, tenemos nuestro humedal construido, que nosotros queremos que tenga una eficiencia de un 95% para arriba, 95% para la de remoción de fósforo, disminución de fósforo y también disminución de compuestos nitrogenados. Nosotros al trabajar con un humedal ya podemos tener un agua tratada que cumpla con las normativas nacionales, que cumpla con las normativas impuestas, por ejemplo, en Paraguay por el Ministerio del Ambiente, pero nosotros aún tenemos agua residual con nutrientes, agua residual que nos pueden servir, agua residual que puede ser otra vez pulida para generar otra vez un subproducto. Entonces, implementamos un sistema de pulido por macrófitas o por microalgas, en donde podríamos tener una eficiencia cerca del 50-60%, que en líneas generales podríamos decir, no, es un poco bajo de repente a los reportados. Pero al nosotros haber cumplido con la primera etapa, en la primera etapa ya cumplir con las normativas y volver a implementar las mismas para disminuir mucho más la carga orgánica, nosotros estamos aprovechando esa agua residual con nutrientes para luego obtener agua residual mucho mejor o con mejores condiciones físico-químicas, y también estamos generando un producto de valor agregado. Hay trabajos en donde estudian inclusive, o sea, ya estuvieron en la clase anterior con Katiana, en donde se estudia la microbiología, los microorganismos que componen los humedales construidos y que se encargan de procesos, por ejemplo, nitrificación y desnitrificación de nitrógeno amoniacal. También hay trabajos en donde estudian los microorganismos que están adheridos a la rizósfera, inclusive algunos pueden encargarse de la absorción de nitrógeno y no tanto así de la desnitrificación del nitrógeno amoniacal. Entonces, se estudian esos tipos de microorganismos otra vez que tienen un interés y que pueden ser implementados en sistemas, o mismo, como estuve viendo en este tiempo que estuve trabajando con las lemnas, con las mismas, hay un consorcio de microalgas, las microalgas también se desarrollan con ellas, entonces se podría ver digamos, un trabajo en donde se pueda inclusive aislar nuevamente las algas que están en esas raíces para realizar un pulido final con miras a la producción o obtención de biomasa valorizada. Entonces, generamos biomasas valorizadas tanto de macrófitas como de microalgas que puedan tener un fin energético, que puedan ser implementadas para la generación de algún producto o alimentación. Productos de alimentación animal. En los animales que se alimentan de las mismas son en su mayoría peces, tanto de macrófitas como de algas.
de las macrófitas también hay reporte de aves, inclusive ganados, para reemplazar en parte la alimentación de ganado, el forraje ganadero. También se están implementando o introduciendo a la dieta la biomasa generada de lemnas. Entonces, productos de valor agregado que podemos obtener implementando estos tipos de sistemas como pulido final es justamente la producción de biocombustibles, ya sea biodiesel, bioetanol, alimentación animal, biogás en algunos casos, implementando la biomasa obtenida de lemnas, y también fertilizantes. Hay trabajos que me olvidé mencionar aquí, por ejemplo, donde se implementaron ya cianobacterias para utilizarlos como biofertilizantes, donde no me acuerdo muy bien cuál fue la especie implementada, pero tuvo muy buen rendimiento, implementando, por ejemplo, la biomasa de las cianobacterias como biofertilizantes, inclusive resultados un poco superiores a los que se obtienen con los fertilizantes comerciales, se obtuvieron con esos biofertilizantes. Entonces es digamos, un abanico de subproductos que se pueden obtener a partir de esta biomasa, ya sea de lemnas o de lentejas de agua o de los distintos tipos de algas, que sabemos que hay una gran cantidad a nivel mundial, tanto de aguas dulces como de aguas saladas. Entonces, es digamos, una posibilidad muy buena que se tiene y que deberíamos de aprovechar nosotros como países en donde tenemos esa riqueza en cuanto a ese tipo de organismos. Implementar, o sea, aquí en Paraguay encontramos las lentejas de agua en algunos arroyos. A mí me tocó encontrarla, por ejemplo, en un banco del río Paraguay, pero también la diversidad algal que tenemos aquí y que se puede estar utilizando para generar este tipo de productos es muy bueno, y es un trabajo que se debería ir enfatizando un poco más a nivel regional. Siempre, como digo, utilizando, aprovechando ya un agua previamente tratada, un agua que cumple con los estándares, pero también que podríamos mejorar mucho más esa calidad. Entonces, principalmente vamos a estar haciendo o dándole al ambiente una mejor calidad, y también nos vamos a estar dando a nosotros una mejor calidad de vida en tratando el agua y que la misma esté llegando con una concentración mínima de nutrientes, y obteniendo también finalmente un producto que pueda ser reintroducido en la cadena y que pueda generar un valor a todo este proceso, porque vamos a estar desarrollando un proceso amigable con el ambiente, un proceso sustentable, donde vamos a tener un producto que finalmente va a ser aprovechado y que inclusive se puede implementar bastante en zonas principalmente rurales, en donde el acceso al sistema de tratamiento es muy escaso. Creo que tenemos una similitud en cuanto a los países aquí en la región, en donde el acceso a tratamiento de agua en zonas rurales es muy escasa. Entonces, implementar sistemas centralizados como estos genera un valor agregado en sí al área, al lugar donde se está trabajando, y realizar de repente este pulido o este tratamiento final para luego introducir en nuestra cadena sería genial. Entonces, con esto estaría ya finalizando la presentación en lo que respecta a la reutilización de aguas tratadas en humedales construidos, con un enfoque o en miras a la obtención o generación de biomasa de alto valor agregado que pueda ser implementada para generar diferentes tipos de subproductos. Si hay alguna pregunta. Hola, John. Sí, hay Ok, una Luna. pregunta. Acá en la reunión de Zoom preguntan
Si el agua residual que se utiliza para estos estudios serían las que están tratadas, pero antes de la desinfección, que generalmente suele tener el cloro, creo que quiere decir, que suele ser el cloro. Ah, no, las aguas residuales que se utilizaron al menos hasta ahora en ambos proyectos que mencioné, no se, o sea, son aguas residuales que se toman así en bruto a la salida de los humedales. El tratamiento que le hizo el licenciado Troche a su agua residual fue la filtración. Ah, no quiero equivocarme, creo que era de poro 0,45 o 0,22 micras. Ese fue el tratamiento que él realizó para poder utilizar las aguas. En mi caso, yo no hice ningún tipo de tratamiento más que en utilizar o tomar en bruto esa agua residual a la salida de ambos sistemas e implementar las lemnas como sistema de pulido final. Preguntan Acá, también acá no si es es una que... pregunta, pero, perdón Andrés, eh, acá no es una pregunta, pero sí es algo que menciona Raquel Armoa, que existe un proyecto de tratamiento de humedales del Bajo Chaco, que él mencionó que no está al tanto del mismo, pero qué bueno que haya ese tipo de sistemas. Y como mencioné, la importancia de tener estos tipos de sistemas de bajo costo en zonas rurales es importantísimo debido al poco acceso que se tiene al tratamiento de aguas. También que mencionaste en la presentación, pero preguntan ¿Sí? si las aguas residuales después del tratamiento también puede usarse para lavado de vehículos o pisos. Podrían ser utilizados. eh, Tengo entendido que hay que el agua residual tratada se puede realizar una desinfección vamos a decirle una desinfección natural, las mismas al estar expuestas, y más todavía aquí en nuestro país, a los rayos naturales del sol, a los rayos ultravioleta, se puede dar una desinfección en las mismas, siempre y cuando digamos, superficie, o, sí, superficie, vamos a decirlo, la profundidad del lugar en donde se contiene el agua residual no sea tan profunda, de manera que toda la capa del agua sea irradiada con los rayos UV para su tratamiento. Podría ser implementado, ¿por qué no? Te mandan felicitaciones, Sean, dicen excelente presentación, felicitaciones por los trabajos realizados, te envían otras felicitaciones y vamos a revisar en el Facebook si es que queda alguna pregunta pendiente Ok. para ir cerrando. Gabriel Coria también dice felicidades por esas presentaciones. Pregunta, ¿con qué otra tecnología se puede combinar un humedal construido para obtener afluente adecuado para reutilización agrícola? Para reutilización agrícola, eh, debe ser una, un sistema en donde obviamente no haya un consumo, una disminución total de los nutrientes, porque de nada sirve tener un agua con un porcentaje, vamos a decirle, o con una cantidad ínfima como de 1 o 2 miligramos por litro, por ejemplo, de nitrógeno o de fósforo, porque lo interesante de los sistemas o lo interesante de las aguas tratadas es que debe tener una concentración que se pueda utilizar en la agricultura. Yo creo que de repente se podrían combinar dos tipos de humedales, como mencioné, como mostré al inicio, se puede hacer un tratamiento de humedales híbridos, en donde se tenga uno de flujo vertical, uno de flujo horizontal, en donde se haga un tratamiento seguido de otro para obtener al final agua residual que entre dentro de los parámetros y o sea, que cumplan los parámetros establecidos por el Ministerio de Agricultura.
pero también este tipo de, o sea, el que mencioné, en donde se implementan, se pueden, o sea, yo mencioné uno de las macrofitas que se pueden utilizar, pero se pueden utilizar otras. Voy a mostrar la presentación otra vez en la imagen que tenía al inicio. Se pueden implementar otro tipo de macrófitas como la pistia, también la salvinia, la ecornia, azola, que son macrófitas también que pueden realizar un pulido final. Y si de repente tu objetivo final es solamente utilizar el agua al final del sistema, entonces estas pueden ser utilizadas y luego retiradas para utilizar como fertilizantes o utilizarlas como, vamos a decir, como abono. El- pero los sistemas híbridos en cuanto a humedal y luego, o sea, humedal construido y luego una laguna con macrofitas serían unas adecuadas como para poder obtener aguas que se puedan implementar en la agricultura. Siempre va a depender de la cantidad de la cantidad de nutrientes que tenga y la cantidad de nutrientes que vos necesitas para que la misma sea utilizada. Pero principalmente en lo que se tienen que ver son los porcentajes o la cantidad de coliformes fecales, si es que tiene algún otro tipo de agente patógeno y de nutrientes que deba tener el agua como para que sea rica para tu cultivo. John, te dicen de nuevo, Gabriela Sánchez te dice felicitaciones por la presentación, gracias por compartir tu experiencia. Montserrat dice muy buena presentación, felicidades. Giselle Dure dice excelente, felicitaciones. Y Zen Vale dice también muchas gracias. Como no hay preguntas pendientes en el Facebook, podemos dar por cerrada la charla de hoy. Te agradecemos, John, por tu tiempo, por tu experiencia, por tus conocimientos compartidos Gracias por y la esperamos seguir oportunidad. teniendo la colaboración de parte tuya con el departamento. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad, el espacio y poder contar un poquitito lo que venimos haciendo en el departamento y poder intercambiar, obviamente, también ideas, inclusive como mencionó, no me acuerdo, Raquel, que algo que yo me entero ahora, ¿verdad? Que hay proyectos de tratamiento con humedales en Bajo Chaco, por ejemplo, que estaría bueno de repente conocer y saber también las experiencias que van teniendo ellos. Entonces, que sirva como un intercambio, como para poder intercambiar ideas y poder intercambiar experiencias, el espacio. Muchísimas gracias y vamos a seguir trabajando en el departamento. Gracias a todos por su atención. Gracias, John. Quiero aprovechar el espacio para volver a dar un recordatorio acerca de qué mini cursos quedan pendientes. Esto era el cronograma inicial, el que están viendo en pantalla. Y en agosto tuvimos el curso de introducción a la edición genómica por CRISPR-Cas. Luego tuvimos el segundo curso taller de fundamento de biosistemas, bioreactores, fermentación y fisiología microbiana. Quedó pendiente el de uso del lenguaje de programación R en biotecnología, el cual estaremos dictando a finales de octubre. La semana que viene aproximadamente ya estaremos facilitando el flyer y con el formulario de inscripción correspondiente para que puedan hacer la preinscripción de este curso, que va a estar también dictado por personas que pertenecen que están trabajando con el Departamento de Biotecnología y algunas personas de afuera. También ahora se dictó el curso de diseño, construcción y operación de humedales construidos para el tratamiento de aguas residuales y quedan pendientes 3 mini cursos más, aparte del que ahora se va a dar también en octubre. Esto era el flyer inicial, hubo un cambio por la disponibilidad de los disertantes, pasó de septiembre a octubre. Cabe destacar que estos mini cursos son organizados por los 10 años de la licenciatura en biotecnología de la fase 1
y vamos a estar siguiendo por las redes sociales las novedades que vamos a informar. Le agradecemos a todos por su tiempo, por su presencia, su colaboración, por sus preguntas y cualquier duda o consulta que tengan la pueden realizar al mail de posgradobiotech@facen.una.py o la pueden realizar también por Facebook. Como les iba mencionando, los cursos que quedan pendientes son uso del lenguaje, programación en biotecnología, enfermedades y síndromes relacionados a alimentos y cómo prevenirlos, diseño de fármacos de nueva generación y propiedad intelectual. Todos serán dictados este año. Entonces me despido de ustedes. Desde ya muchas gracias por su tiempo. Será hasta otra oportunidad. Hasta luego.